Bienvenidos a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz y Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. Para el día de hoy vamos a conversar con nuestros invitados sobre un tema que es la memoria y las víctimas. ¿Qué papel juega la memoria en todo el proceso de reconciliación, de, si se quiere, reparación de las víctimas? Y para ello, pues tenemos dos personas muy importantes hoy. Por un lado, Berta Fríes, consultora empresarial y víctima del atentado al Club El Nogal, y una persona que trabaja por la paz todos los días, y Jesús Abad Colorado, periodista y fotógrafo, quien hizo un documental muy famoso que seguramente muchos vimos, El Testigo, y además la exposición que en nuestra sede del claustro sigue, si no estoy mal, hasta septiembre próximo, para que todos los que quieran vayan a visitarla, sobre las fotografías del conflicto. Dicho lo anterior y sin más, empecemos con Berta para que tengamos la formalidad de las damas primero. ¿Cómo analizas eso, Berta? La relación entre la memoria, las víctimas, la reconciliación. A ver, yo primero que todo quiero hacer el análisis desde el punto de vista práctico, porque lo que hemos hecho las víctimas del atentado al Nogal, 36 muertos, 198 heridos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con las FARC. Yo personalmente propicié este encuentro, de encontrarnos con las FARC, escucharlos, y generamos unos diálogos que llamamos verdad, perdón y reconciliación. Esto venía de tiempo atrás, porque yo ya había hecho estos encuentros con otras víctimas y se fueron dando tantas cosas de éxito, tantas situaciones exitosas, que lo hicimos en la práctica. La memoria a veces uno carga mucho odio, y con la memoria, ¿qué es lo que hemos hecho? Pero nos hemos dado la oportunidad de escuchar al otro, que eso pienso que en los procesos de guerra son claves. Escuchar al otro y escuchar y darnos la oportunidad de que nos pidan perdón. Eso lo hicimos 3 veces con víctimas y con las FARC. Y también tengo que decir que no fue un encuentro de 2 horas, sino un encuentro con metodología, en donde estuvimos 10 horas con el padre de RU, con la alta jerarquía de las FARC, y nos pidieron perdón, pero además trabajamos una parte en donde nosotros dijimos el dolor que teníamos. Yo personalmente preparé a las víctimas, por eso yo vengo del mundo de la consultoría, y después hicimos algo que se llamó los valores y comportamientos para la reconciliación. En cada evento hemos hecho eso. No es que ahora nos damos un abrazo y se acabó, sino ¿qué más podemos construir? Ese es el aporte que hemos hecho. Ya tenemos a la fecha 6 núcleos de reconciliación, y personalmente he estado trabajando en lo que eran zonas veredales en su momento y en espacios territoriales, trabajando directamente con las FARC. Y lo último que tengo que decir, que es una contradicción, las FARC me han pedido que yo facilite encuentros de otros hechos victimizantes, porque se han dado cuenta de que hemos logrado esos encuentros con éxito. Entonces, yo digo, me siento de alguna manera con una responsabilidad muy grande. Chucho, como creo que es que prefieres que te digan, ¿tú cómo analizas ese tema, y muy especialmente en lo que tú haces, que es la fotografía? Bueno, a ver, primero muchas gracias, Alejo, por esta invitación. Contento de estar acá con Berta Lucía. Yo tengo 27 años de estar trabajando, digamos, como periodista y fotógrafo, más contando la historia desde la imagen. Eso fue lo que
digamos, he hecho durante todo este tiempo, entendiendo incluso que vengo de una historia familiar, porque cuando yo le digo a la gente, es que yo perdí a mis abuelos en el año 60 y no había FARC y no había ELN, y todo esto también se quedó en la impunidad, pero depende de quién. Digamos, en este caso, mi familia nunca nos sembró odio ni sed de venganza, sino que todo lo contrario, nos enseñaron fue a ser solidarios, a ser respetuosos, y en mi ejercicio, en todo este tiempo, lo que he hecho es, más que un periodista que va a hacer fotografías espectaculares, he ido a muchos lugares de Colombia a hacer fotografías sencillas y dignas, y son quizás sí las fotografías que más se conocen del país, porque es que aquí voy a plantear algo frente al tema de la memoria, y es, depende quién esté detrás del cubrimiento de un hecho periodístico, bien sea un trabajo como el mío o el seguimiento que le pueda hacer un padre como Javier Giraldo, el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, los hechos de Trujillo. Los hechos salen a la luz pública porque uno los mantiene en la memoria. Entonces, yo no he estado solamente contento, porque no tendría por qué estarlo, pero mi papel no es solamente ir a hacer un registro, sino convertir esas fotografías en un vehículo de la memoria que nos permita reflexionar, que nos permita generar esto que, digamos, hizo Bertalucía con las personas del Club El Nogal, y es un entendimiento, porque es que en Colombia hay muchas víctimas y hay muchas personas interesadas en generar odio, y las principales víctimas del país, digamos que lo del Club El Nogal es casi que son de esos hechos que uno dice, sí, marcaron a la ciudad de Bogotá y todo el mundo sabe lo que pasó, pero continuamente en el país pasaron hechos peores que los del Club El Nogal, en cuanto, por ejemplo, la tragedia en la iglesia de Bogayá, que yo documenté, los hechos de Machuca en Segovia, Antioquia, Granada, Antioquia, San Francisco, y uno dice, va ampliando ese abanico, los desaparecidos del Magdalena Medio, pero si están un poco lejanos de Bogotá, no están en la memoria. De ahí que el papel de los periodistas, de los investigadores, sea también, y de las organizaciones sociales, sea que esos testimonios sirvan como reflexión. Por eso están aquí, ahí en el claustro San Agustín de la Universidad Nacional, para generar más que debates, una reflexión. No odio ni sed de venganza, sino aprender a ponernos en los zapatos de las víctimas de ese país, de un conflicto armado que todavía no termina, pero que hay una responsabilidad en ayudar a solucionarlo. Y quiero también dejar claro lo siguiente, y es, para mí es muy importante que esa exposición esté ahí, al pie de la Casa de Nariño, al pie del Congreso de la República, porque en este país hemos creído que la responsabilidad de la violencia recae en actores armados, ilegales, o en eso que está entre comillas a veces, las famosas manzanas podridas del ejército. Y yo digo, miren, los más visibles, claro, responsables de hacer el ruido son los actores armados, pero la responsabilidad de nuestra clase política es enorme. Y si queremos construir paz, no basta con que la guerrilla de las FARC, el ELN o los señores que hoy se autodenominan AGC o Clan del Golfo silencien las armas. Se necesita que nuestra clase política sea honesta y actúe con ética, actúe con humanidad y entienda que tan sagrada es la vida de un ser humano en Colombia como son los recursos públicos. Pero si nuestra clase política sigue sembrando odio y sigue utilizando mal los recursos, ahí es donde está para mí el germen de la violencia. Esto nos llevaría, Berta y Chucho, a esta reflexión, sobre lo cual me gustaría su opinión. Evidentemente, no es el olvido el camino para poder construir paz en una sociedad. Estaba pensando, por ejemplo, que toda la violencia bipartidista que termina con el Frente Nacional se saldó justamente con esa lógica de perdón y olvido, por así decirlo, echemos tierra sobre todo. Y yo creo que eso no ayuda realmente a que haya paz y reconciliación en la sociedad. No sé qué
¿Qué opinas? Mira, ¿qué comencé yo a hacer en el proceso de paz? Yo comencé a traer metodologías organizacionales y digamos, las adapté. Hay un principio que yo comencé a trabajar y es cómo uno comienza a trabajar sobre las creencias de la gente. Entonces, cómo hay gente que cree que tiene que odiar porque le hicieron mucho daño a su familia. Y cuando la gente cree, o porque le contaron, o porque está afiliado a un partido político que le dice que tiene que odiar, no se da la posibilidad de reflexionar y decir, oye, no soy yo el que estoy pensando, está pensando otro por mí. Entonces, en esos procesos que se llaman procesos, es un proceso de formación, lo que realmente vengo haciendo yo, y yo trabajo son procesos formativos, es como la gente nos damos la posibilidad de pensar qué es eso de perdón, qué es eso de verdad, qué es eso de reconciliación y por qué es tan importante la verdad. Y estamos ahí enemigos o que estuvimos en distintas orillas y además en el punto de arranque, siempre estos encuentros, yo ya llevo muchos haciendo, yo llevo 7 años metida en la manigua aquí en este país y me he encontrado que cuando generamos un ambiente de seguridad y de confianza y que la gente asiste con el enemigo al frente, que nos podamos decir las cosas y reflexionar conjuntamente y además que la gente mire sus creencias, que yo creo que ese es el quid para mí del asunto. Entonces la gente comienza a darse cuenta, es que yo estaba reflexionando porque otro reflexiona por mí o porque me dijeron y yo no había tenido la posibilidad de pensar en mí y en el otro y en cómo podría yo aportarle a que no nos sigamos destruyendo. He tenido la oportunidad de tener gente armada desde distintas orillas, FARC, Paras, Clan de los Pitufos, víctimas armadas, durmiendo todos juntos, en donde uno pensaría que nos vamos a dar bala. Y en Mutatá, zona más caliente, y tú te has paseado también el país, y resulta que no. Terminamos llorando, compartiendo los hechos victimizantes, situaciones de guerra que parecíamos en un juego de ping-pong y terminamos abrazados todos con todos y todos enemigos. Yo tenía ahí 3 enemigos. ¿Cómo lo logramos? Con algo que se llama diálogo apreciativo. Es donde yo te aprecio a ti, no te juzgo. Y esa es la primera regla de juego. Entonces tú desde la fotografía y yo desde el campo de generar un proceso de reflexión y de conciencia. Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y además hoy en día yo puedo ya comenzar a decir qué patrones me he encontrado con distintos grupos de distintas situaciones victimizantes. Y ha sido muy interesante. ¿Y tú cómo ves, Chucho, ese tema? No, digamos que cuando hablamos de eso, de lo que fue la impunidad de los años, de lo que llamamos la época de la violencia que se perpetuó, yo lo que he hecho desde mi ejercicio con la fotografía es precisamente, primero, no permitir que se olvide. Segundo, es generar una conciencia de quiénes han sido siempre los perdedores en Colombia. Yo vengo de familia campesina, sé lo que eso significó para nuestra familia, pero a la par, con el paso de los años, y profesor Alejo, yo tengo 2 primos hermanos desaparecidos. Uno desaparecido por el Ejército de Colombia en Cimitarra, Santander del Sur, padre de 3 niños. Y otro desaparecido por la guerrilla de las FARC en un secuestro, viniendo del Castillo Meta, padre de 4 niñas, la última estaba en proceso de gestación. Y cuando yo pienso en eso y digo, pude haber inclinado mi ejercicio visual a un lado o al otro, pero lo que siempre he hecho es, primero, no antepongo los dramas familiares. Otra prima que me fusiló la guerrilla de las FARC en el municipio de San Carlos, Antioquia, y yo digo, ese ejercicio fotográfico que yo desarrollo y esas reflexiones y esas historias, lo que estoy buscando es que este país entienda sobre ese dolor y sobre la necesidad de salir de ahí. Pero cuando yo hablo de la gente que siembra odio desde el Congreso de la República o desde distintas iglesias cristianas, por eso yo creo, Berta Lucía, que no basta con que los actores armados
silencien las armas o con que haya un diálogo que es necesario, porque entiendo todo lo que pasa acá. Mira, aquí, mientras muchos congresistas de este país, paisas o del Cauca o de distintas regiones o costeños, sigan sembrando el odio que están multiplicando, va a ser muy difícil transformar este país. Entonces, por fortuna, digamos, yo creo que lo que nos dejó como experiencia el proceso de paz en el que todos de alguna forma estuvimos involucrados, es que yo creo que al contrario, estamos convencidos y estamos cada vez convenciendo más gente. Y se los voy a decir, ese documental de Caracol Televisión, El Testigo, o esa sala de exposición, el Claustro San Agustín de la Universidad Nacional, de una muestra curada por María Belén Sáez de Ibarra, lo que está permitiendo es generar una cantidad de reflexiones. Porque ¿cuál es el papel de la fotografía ahí? Muchas, pero muchas personas, desde los 12 o 14 años que van a ver la exposición y personas muy mayores, personas de 80 y 85 años que han ido a la exposición, lo primero es, en esa exposición mucha gente va a llorar. Ayer le tocó al embajador de Canadá, le tocó ver la cantidad de gente y personas que me dicen a mí, perdón, porque yo no sabía hasta dónde se había extendido la guerra en Colombia y la cantidad de dolores, en donde los principales perdedores, digo que son campesinos, pero también son los pueblos afros y los pueblos indígenas. Entonces, una forma de generar reflexión y luchar contra el olvido para generar algo distinto en el país es poder mirarnos en ese espejo roto de la guerra, que ahí cuando nos vemos entendemos que hay un pedazo de culpa, porque entiendo a veces lo que pasa a mi alrededor, pero no lo que está pasando en la periferia de la ciudad de Bogotá o en muchas regiones de Colombia, donde la gente, a pesar del olvido y el abandono repetido en muchas regiones, lo único que quiere es poder vivir en paz, dormir tranquilos bajo esos cielos del campo que fueron interrumpidos precisamente por la guerra, pero también como te decía, o les decía, por el olvido de un gobierno que es demasiado centralista y que no le ha importado muchas veces sus regiones, sino más que para ir a buscar votos o cuando hay proyectos minero-energéticos. Ahora, porque hay un tema que también, y de alguna manera lo mencionaron antes, pero que es muy dramático, y es que los hechos de violencia que suceden en las regiones más alejadas tienden a pasar aparentemente desapercibidos. Cuando se producen en grandes centros, especialmente en Bogotá, este país que es tan centralista, obviamente ahí tienen una mayor forma de destacarse, pero yo creo que hay que justamente también visibilizar eso que pasa o que pasó en toda esta periferia nuestra, donde los más humildes sufrieron, pero además sufrieron sin que ni siquiera a 2 horas de camino la gente supiera de eso. Y totalmente conectada con lo que acabas de decir, Alejo, y yo de alguna u otra manera lo he dicho en los medios de comunicación cuando se me presenta esta oportunidad, digo, es que es muy fácil de pronto en Bogotá y algunos sectores en un cóctel o en una fiesta a la mi rey, ¿cómo te parece lo que pasó? Y ahí no pasa. Lo que pasa es que en los territorios, yo personalmente he caminado mucho este país, me he metido y cuando veía yo tu documental, yo decía, yo he estado por esos lados. La verdad que es muy fácil estar sentado en Bogotá o en las capitales que aparentemente no pasa nada y pensamos que el tema de la paz es solamente de los territorios. Eso no es así. Y el otro día yo decía, y yo me muevo en el mundo empresarial, yo le decía, señores empresarios, a raíz de lo que pasó con el ELN y porque yo estoy en el proceso de defender la paz, estoy convencida. Yo decía, señores empresarios, es que ¿cuándo vamos a reunirnos
para realmente comenzar realmente entre ustedes empresarios, a que sigan apoyando la paz. ¿Es que vamos a seguir esperando que sigan volando los oleoductos o que los secuestren ahora ustedes nuevamente? No, lo que pasa es que se nos olvidó, ya firmamos el acuerdo y alguien me decía, es que el tema de la paz lo tiene que manejar solamente el gobierno, me lo dijo un empresario. Yo le dije, ¿cómo? Le dije, no, yo no estoy de acuerdo. Este es un tema de país, de todos. Ahora, si yo me voy a los territorios, obviamente el territorio es el que ha sufrido, ¿sí? Es donde hoy en día uno está sintiendo cerca de los espacios territoriales que dicen, qué tan bueno que ya firmamos la paz. Ahora, en estas circunstancias en donde estamos teniendo hoy en día víctimas, líderes que están haciendo su tarea de defender los territorios y que los están matando por eso, entonces uno se cuestiona y dice, ¿cómo así que empresarios, políticos, todos nosotros, academia, no defendamos este logro tan maravilloso que alcanzamos? Yo, 8 años y medio de incapacidad, a mí me cayó una pared de encima, se me rompió la columna a este nivel, quedé solamente manejando 3 dedos por mucho tiempo, ¿sí? Y quedé en una grave incapacidad terrible. Y yo digo, yo no quiero que la guerra vuelva a surgir, pero vuelvo y me conecto con la gente que no le ha pasado nada y que odia, se le olvida por completo que tiene un rol muy importante de entender qué pasó en el país. Por eso a mí me parece que sí es muy importante generar diálogo. Me parece que tenemos a través de distintas manifestaciones, ya sea el arte, ya sea la fotografía, ya sea el teatro, a través de procesos de formación, tenemos que, cada uno en el rol que nos desempeñamos y que podemos aportar, tenemos que hacer ese algo de no perder lo que hemos ganado. Yo estuve muy mal y yo no quiero que nadie pase por lo que yo pasé, y siempre lo diré en todos lados. Y quiero dejar, y siempre digo, el hecho de que seamos el único grupo de víctimas que firmamos un acuerdo de 7 puntos con las FARC, no quiere decir por ello que yo a las FARC no les diga, señores, ustedes se equivocaron con esos atentados y cómo afectaron a las víctimas en muchas situaciones donde afectaron nuestra dignidad. Pero no por ello no quiere decir que no esté sentada o esté trabajando con ellos, inclusive en la creación de procesos productivos hoy en día directamente con las FARC y con las víctimas, uniendo todos los sectores. Y en eso estoy. Chucho. Bueno, no, yo estoy muy de acuerdo con Berta Lucía, profesor Alejo, porque, mire, si de algo estoy convencido es que si no es toda la sociedad y en donde los principales líderes políticos del país entienden la importancia de ayudar a sacar este país adelante, yo digo que estamos fritos, porque a Colombia durante el proceso de paz la respaldó toda la comunidad internacional, incluyendo el gobierno de Estados Unidos y el propio Papa. Tristemente, tenemos unos líderes políticos, algunos de mi región, otros costeños o del departamento del Cauca, que están sembrando odio y cizaña, como lo decía el Papa Francisco. Y si nos siguen así dividiendo, va a ser muy difícil, porque por mucho trabajo que nosotros hagamos, entonces aquí otros en el terreno, en algunas regiones, se dan el lujo de matar a hombres como Aquileo Mecheche, rector, guía de una comunidad, padre de familia y esposo de una mujer como Rubilda Rubián. Yo por lo menos digo, como ciudadano y como periodista, yo me solidarizo y voy y me meto hasta allá, como dice Berta Lucía, a la manigua. Pero si este país no entiende que muchos deberíamos de haber ido a un hecho de estos, acompañar a una comunidad que tiene problemas de confinamiento por temas de combates entre la guerrilla del ELN, las AGC o Clan del Golfo, y que los obispos de la región, como Juan Carlos Barreto del Chocó, están diciendo: hay sectores de las Fuerzas Armadas que actúan en complicidad con los señores del Clan del Golfo. Si las cosas siguen así, va a ser muy difícil. Pero yo no pierdo la esperanza. Mientras estemos unidos, los que hemos trabajado en el tema de la construcción de la paz, porque la paz no es el silencio de los fusiles, la paz requiere del compromiso de todos, pero ahí yo le reclamo a nuestra dirigencia política e incluso a las distintas iglesias, que en este país
tienen que trabajar, por lo menos, y yo quisiera terminar con esto, y es, si para mí el principal y único mandamiento debería de ser amar al prójimo. Si nuestra clase política ama al pueblo que dice amar, no se robaría el presupuesto, y entonces sería el segundo mandamiento, no robarás, y cumpliría con el tercero, porque nadie tendría que levantarse en armas, ni en las montañas o en las ciudades, para decir que mata porque quiere mejorar las condiciones de vida de una sociedad o su familia. Y es ahí donde yo quiero trabajar, por una paz con amor y con respeto por las opciones distintas a la propia. Bueno, muchísimas gracias, Berta Lucía, Chucho. Desafortunadamente el tiempo se nos terminó. Yo espero que este programa le ayude a nuestros televidentes a reflexionar sobre este desafío importante que tenemos los colombianos de construcción de paz, de reconciliación, para hacer viable nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Muchísimas gracias a todos los televidentes. Los esperamos en el próximo programa de La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia y Unimedios. Gracias.